¿ya? Y vamos a también ver el flujo de traspaso desde Dynamo a Revit y que podamos trabajar esa geometría también en Revit. Entonces, yo estoy trabajando con el Revit así sin las barras de propiedades para poder visualizar de mejor manera el ejercicio, ¿ya? Pero es netamente para que se vea mejor. Entonces voy a abrir un espacio nuevo y vamos a hacer un ejercicio simple para construir una pequeña torre primero, ¿ya? Para ello voy a explicarles lo que quiero hacer. La idea es que tengamos como un proceso. Ya cuando ustedes quieran hacer una definición, vamos a pensar, ¿no es cierto?, la lógica de lo que buscamos. En este caso yo quiero hacer una geometría que esté torcida, ¿ya? S con S, S con S, S con S, así que esté como girada, ¿ya? Y esto es lo que después vamos a ir probando con un testeo, traspasándolo a Revit también para tener un linkeo. Después, esa va a ser nuestra primera definición, esa va a ser la número 1. Después vamos a tener una que va a ser similar, donde vamos a explorar con otra geometría, digamos lo mismo, pero vamos a cruzar elementos como si fueran estructuras, ¿ya? Y también vamos a trabajar con una torsión para ejemplificar, ¿no es cierto?, cómo podríamos ir modelando una estructura compleja, pero digamos con un ejemplo simple. Eso es, digamos, bueno, y después les voy a mostrar algunas superficies trigonométricas, ya que les pueden servir como para hacer cubiertas ya un poco más complejas, ya. Esa va a ser nuestra tercera definición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a crear primero un polígono, ¿ya? O sea, voy a hacer la base, digamos, de nuestra torre. Ese va a ser mi primer paso. Para eso necesito unos puntos, ¿ya? Y necesito unirlos, digamos, con líneas. O sea, mi primera instrucción sería crear esos puntos, ¿ya? Y mi segunda instrucción sería hacer una lista con esos puntos y con eso crear un polígono, ¿ya? Eso vamos a hacer primero. Entonces, voy a dejar de dibujar. Voy a dejarlo en automático porque lo que vamos a hacer al principio no es tan complejo. Entonces yo voy a buscar aquí, como quiero puntos, pongo point y me sugiere posibilidades. El que voy a ocupar es el primero, que es el más básico, que es por coordenadas, X y Z. Entonces tengo mi punto, lo voy a copiar con control C y control V. Entonces voy a hacer ahora con un code block, ya doble clic, y voy a hacer un cuadrado. Espérenme que está entrando un compañero, déjenme ponerlo acá en la lista. Ya. Entonces voy a componer un cuadrado, ¿ya? Y
para eso voy a ponerle aquí unos valores negativos y voy a cruzar esto. Podría ser, como son los mismos, economizar un poco. Entonces voy a conectar un positivo al I y un positivo al X, pero en otro. Y lo mismo acá, un negativo acá y un negativo ahí. Entonces si vemos, tengo 4 puntos. ¿Ya? Como ahí está el 0, me distancié 20 hacia un lado y negativo 20 hacia el otro. Entonces armé los 4 vértices para generar, digamos, un gran cuadrado. Ya habíamos hablado del nodo listCreate, que es para hacer listas de una manera muy simple, digamos, uniendo elementos. Entonces tengo este nodo que se llama listCreate, que le puedo sumar puertos de entrada y simplemente los conecto. Veamos qué hace si yo conecto así simplemente en ese orden ya los puntos. Yo ahora quiero hacer un polígono. Si yo escribo polígono, by points, ¿ya? Polígono por puntos. Entonces yo le entrego aquí puntos, eso es lo que me pide. Fíjense que justo me salió esta figura como cruzada. Yo no quiero eso, quiero que esté, digamos, en el orden correspondiente. Entonces tengo que testear. Veamos si este acá y este aquí, ¿no? Entonces, este podría ir acá. Ahí se me cruzaron en el otro sentido. Tengo el I, entonces este debe ir acá, este, va, estaba ahí. Ahí sí. Espérenme que está otra compañera. Ya. Entonces ahí sí, simplemente ordenando los elementos en la lista, va cambiando la composición de cómo se va generando el polígono. ¿Ya? Entonces ya tengo mi primer paso. ¿Ya? Lo que yo quiero hacer ahora, que es lo que haría, digamos, en otro software, sería, ¿no es cierto?, copiar esto en, una posición más arriba, ¿ya? Entonces, para eso existe un nodo que se llama Geometry. Ahí me equivoqué. Ah. Geometry Translate. ¿Ya? Y vamos a ocupar uno que nos pide dirección y distancia. ¿Ya? Entonces, esto lo que va a hacer es copiar esto y lo va a mover en función de una dirección y una distancia. Entonces, nos pide la geometría, en ese caso sería el polígono, ¿ya? Y nos pide una distancia, que podría ser un code block, por ejemplo, 40. ¿Ya? Yo le digo que son 40 metros para hacer como una especie de torre.
Y la dirección voy a mostrarles como dos maneras. Si yo le coloco un vector, que sería una dirección, ¿no es cierto? Le digo en el eje Z, ¿ya? Esto es como cuando en SketchUp, por ejemplo, presionan las flechitas de los ejes, ¿no es cierto? Las flechas en el teclado para controlar los ejes, que se muevan en el eje azul, en el eje verde o en el eje rojo, es lo mismo. Este sería el vector de dirección. Entonces ahí perdón, con control V se cambian de espacio. ¿Ya? Entonces ahí estaría el polígono trasladado, pero simplemente en la misma posición. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo quiero girarlo o, o manejar un poquito, controlar un poquito ese polígono? Entonces yo podría trabajar con la dirección a través del vector. Entonces busquemos otra manera de hacer un vector, que es esta, por coordenadas, es similar al punto, ya muy similar al punto, la composición del nodo nos pide x, y, z, pero en vez de un punto entrega un vector, que sería un punto con una dirección, ¿no es cierto? Por defecto debería estar 0, 0, 0, si yo lo conecto, ya me va a generar un error. Si yo le digo con un code block 1, por ejemplo, y le digo el z, lo va a mover hacia arriba. ¿Ya? Es porque el z, digamos, sería su dirección. Si recuerdan, yo aquí en los code blocks podía escribir más de, más de un nodo. Entonces, por ejemplo, si yo, o sea, crear más de un puerto, perdón. Entonces yo simplemente presionando Enter y haciendo otra línea y poniendo el punto y coma, voy generando nuevos puertos. Entonces lo que yo voy a hacer es generar, por ejemplo, X1, Y1 y Z2, ¿ya? Y con eso voy a poder controlar y desplazar ese, ese vector, ¿ya? Entonces tengo un desplazamiento, digamos, de eso en cuanto a su posición, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es, ¿no es cierto? Tengo la primera instrucción fue generar los 4 puntos para generar un polígono. La segunda fue copiarlo y trasladarlo, ¿no es cierto? Hacia otro punto. Ahora lo que yo quiero hacer es, de ese de arriba, encontrar su centro, ¿ya? Y en función de ese centro, controlar una rotación, ¿ya? Para poder así como torcerlo, como si lo tomáramos con las manos y lo giráramos, ¿no es cierto? Entonces, voy a darle primero la instrucción de encontrar el centro de este polígono, que sería este. ¿Ya? Este Geometry Translate es el de arriba. Entonces podríamos incluso cambiarle el nombre a este. Podría ser base o polígono base. Y este podría ser nuestro polígono cubierta. Para poder ordenarlo, ¿no es cierto? Este podría ser la altura. Y si nosotros pensamos, este nodo es estático, ¿ya? Si yo quiero cambiarle la altura, tendría que volver a escribir el número. Entonces podríamos aquí, en vez de un code block, poner un slider. Para que sea más dinámico.
Entonces, borro ese y le pongo 40. Y podríamos configurarlo, está de 0 a 100 y avanza, que avance de 1 en 1. ¿Ya? Entonces así cuando lo muevo, avanza de 1 en 1. Lo voy a dejar en 40. Entonces sería la altura. ¿Ya? Y así organizamos. Este vector lo podría eliminar, pero lo voy a ocupar ahora un poquito más adelante, creo yo, así que no lo voy a borrar. Entonces, lo que yo quiero hacer es encontrar el centro del polígono que está acá en la parte superior. Entonces voy a poner aquí center y voy a buscar que se llama, que encuentra el centro de un polígono. ¿Ya? La entrada aquí me dice entrada, polígono, y salida es un punto. ¿Ya? Entonces, Polygon Center se llama el nodo, yo le ingreso un polígono y me entrega un punto. ¿Ya? Entonces esa sería nuestra instrucción actual. Y lo que yo quiero hacer ahora es rotarlo, rotar esto. ¿Qué quiero rotar? El polígono en función de ese centro. Entonces, también está la opción, así como está el Geometry Translate, está el Rotate, ¿ya? Y yo quiero, a partir de un origen y un eje, veamos si es sí, Geometry Rotate. Entonces me pide una geometría, perdón, no es esta, este es el punto, entonces este sería el origen, ¿ya? Aquí está, donde está el eje, ¿ya? Sería el vector, que sería en función de ese eje, del eje Z, para que rote en ese sentido, ¿ya? Entonces ahí me sirve el eje Z, ¿ya? Grados sería un slider, entonces puedo copiar conectarlo aquí, configurarlo para que vaya de 0 a 360 y este va a ser el giro. ¿Ya? ¿Y qué geometría? ¿Ya? Entonces ahí está, ese está girado y lo puedo controlar de aquí. Entonces como hay dos, puedo apagar que es el que está quieto. Le quito la opción de vista preliminar. Y ahí sí puedo ver más claramente cómo puedo controlar con el giro esa figura. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es hacer una lista con, con estos dos polígonos, el polígono base y que sería la cubierta giratoria. ¿Ya? Entonces sería ese, ahí se marca. ¿Ya? Hay otra opción de vista que está aquí en configuración, que se llama aislar geometría seleccionada, y se pone como en gris todo, y cuando ustedes seleccionan, se marca lo que están seleccionando. Eso también es bastante práctico. Entonces, si yo ahora quiero hacer una lista, hago list create, ¿ya? Y le voy a decir que tiene dos puertos, y conecto la cubierta que gira, y el
polígono base. De hecho, podría hacerlo al revés. Voy a conectar en el puerto de arriba el polígono base y en el puerto de abajo para que sea el primero que analiza y el segundo que analiza. ¿Ya? Entonces, ahí está más despejado para que se entienda la definición. Espérenme que se acaba de conectar otro. Ya. Entonces tengo una lista con estos dos. ¿Ya? Ahí de esta manera los selecciono los dos a la vez. Para eso es la lista. ¿Ya? Y ahora lo que yo quiero hacer es una forma. ¿Ya? Al igual que en Revit cuando tenía dos perfiles, podía hacer una forma. Que sería como hacerlo en el entorno de masas. ¿Ya? Y si yo me voy aquí y busco un comando que se llama loft, ya que sería como hacer las formas más simples, que son a partir de perfiles. ¿Ya? Entonces yo quiero que me entrega un sólido, ¿ya? Ahí dice un sólido por un loft, y me pide cross sections, que serían curvas, pero en el fondo los cross sections son perfiles, ¿ya? Son curvas que van a definir, digamos, el resultado como perfiles, al igual como por ejemplo se desarrollan las vigas en Revit, ¿no es cierto? Que uno dibuja el perfil de la viga y después de eso se extruye, ¿ya? Que es como un barrido, ¿no es cierto? El loft es como generar ese sólido. Entonces conecto esto aquí y se me arma, digamos, mi torre giratoria. La gracia de esto es que tengo una altura que puedo controlar, un giro que también puedo controlar, y también podría hacer esto más claro también. En este caso tengo, si le quito aquí 1.5, va a ser menos el desplazamiento y se va a acentuar un poquito más el giro. ¿Ya? Entonces ahí, si me cambio de entorno, puedo ver eso. Ya, control V podría ser no tan... Se ve como muy desplazado. Ahí. Ahí tengo mi torre. Ya, entonces, ¿cómo ahora llevamos esto eh, a Revit y lo trabajamos ahí? Eh, hemos visto que esto se refleja acá en Revit. Ya, yo puedo obtener las fachadas, ya, de esto, pero esto no es geometría de Revit. O sea, si yo cierro Dynamo, esto se va a desaparecer. Ya, aquí yo no puedo controlar ni manipular esta geometría. Esta geometría está en Dynamo. Entonces lo que yo voy a hacer es exportarlo de alguna manera para allá. La mejor manera para hacerlo es a través de unos archivos que se llaman SAT. ¿Ya? Se puede vincular de varias maneras, pero lo que yo voy a hacer es permitir que esa maniobra sea actualizable. ¿Ya? O sea, que si yo hago cambios acá, después simplemente vuelvo a guardar el archivo y después en el Revit se actualiza. Si yo traspaso esto de otras maneras, lo que hago es
como sacar una foto, ¿ya? Por ejemplo, así como tal cual tal está ahora, y si yo lo actualizo, después no lo voy a tener que volver a colocar, ¿ya? En Revit, y los cambios que yo haya hecho en Revit se van a perder. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es exportar a un formato que se llama SAT. Espérame que está entrando alguien. Ya, este formato se llama SAT, ya está en el apartado de geometría, ya, y de nuevo los modificadores, geometría, ya, y ahí está exportar a SAT. Yo quiero este que se llama, o sea, que me pide geometría y una ruta, ya, así se llama, o sea, eso es lo que me pide el nodo, me pide una ruta y me pide la geometría. La geometría va a ser nuestro sólido final, que sería la torre, y el file path lo vamos a buscar aquí. Ahí está, file path. Y simplemente examinamos y voy a poner esto aquí. Torre SAT, le voy a poner 01. Y conectamos. Ya, y aquí conectamos. Ya, esto me debió haber creado un archivo, lo voy a revisar. Ahí está, torresat 01. ¿Ya? Y con ese archivo, ahora yo esto lo voy a desconectar. Con ese archivo, yo me voy a ir acá a Revit. Voy a ir a masas. Ya voy a activar la opción de mostrar masas. ¿Ya? Y voy a hacer una masa in situ. Ya le voy a decir torre 1. ¿Ya? Y ahora estoy en el entorno de masas. Si se fijan arriba cambió. Estoy creando una masa y lo que yo voy a hacer acá es insertar. El archivo SAT lo reconoce como un CAD. ¿Ya? Es un tipo de CAD. Entonces voy a ir a buscar a mi archivo. Voy a decirle que estoy buscando un SAT. Ahí está. Algo que olvidé configurar bien es las unidades. Pero voy a decir que está en metros, ya, y que esté colocado en origen. Debería haber estado en metros porque yo estoy trabajando en metros en Revit. Ya, entonces ahí está. Ya, voy a apagar el Dynamo para que no se vea. Para que no se vea detrás esto, voy a quitarle la vista preliminar. Y aquí está mi masa. Ya, yo voy a finalizar la masa. Ya, esta es mi masa ahora. Y la gracia que tiene esto es que, por ejemplo, voy a abrir esto está en vista.
mi barra de propiedades y mi navegador de proyectos. Voy a ir a alzados y tengo dos niveles simplemente. Entonces voy a crear similar. Y voy a crear unos cuantos niveles. Ya. Eso sería. Entonces ahora me devuelvo a mi vista 3D. Selecciono mi masa y aquí le puedo decir suelos de masa. Le puedo decir todos los niveles. ¿Ya? Y ahí tengo los suelos que no son suelos físicos todavía, son suelos de masa. ¿Ya? Y ahora si me voy a masa, puedo crear cubiertas, muros y suelos. Entonces esto sería una cubierta. ¿Ya? Y puedo aquí crear cubierta. ¿Ya? Ahí está, pertenece a la cubierta de 30 centímetros, supongamos que es otra. Esta es esta. Ya, y esto de aquí, yo quiero crear muros, entonces puedo seleccionar estos muros, que son muros curvos. Ya, ahí los creé. Voy a cambiar el tipo para que se vea bien. Coloquemos uno de ladrillo para que se vea. Se ve así porque está la masa de fondo. Voy a colocar aquí un muro cortina. ¿Ya? Esto me dice que no puedo crear ese porque la cara no me lo permite, pero en realidad es cosa de configurarlo bien, que sí se puede. Voy a colocar el simple para que no, tampoco me lo reconoce así a la primera. Después voy a controlarlo mejor. Voy a poner de ladrillo. ¿Ya? Y voy a dejar eso así por mientras. Si yo le digo ahora me faltaron los suelos. Entonces selecciono todos los suelos y digo crear suelo. ¿Ya? Y ahora sí tengo suelos de Revit y no suelos de masa. Entonces ahora digo no mostrar la masa. Ahí la apagué. Entonces ahí se ve mi edificio que sí tiene suelos y muros de Revit. Ahora sí puedo, por ejemplo, ir a una planta del nivel 1 y hacer un corte. ¿Ya? Y aquí le voy a subir la calidad. ¿Ya? Y ahí me alcanza a mostrar. Me está cortando ahí un segmento, ¿no? De ahí se ve el muro cortado. Ese es como muy delgadito. Vamos a poner uno. Lo mismo ese.
Ya, en el fondo lo que está cortado es esto. Si yo le digo suelos en corte y muros en corte. Ahí está. Entonces ahí estaría mi corte y lo demás estaría como proyectado. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? ¿No es cierto? Del archivo SAT es que voy a volver a mostrar la masa para que se vea. Voy a ir a Dynamo ahora y voy a hacer unos cambios. Voy a girarla un poquito más. Voy a hacerla un poquito más grande. ¿Ya? Y voy a desplazarla un poco. ¿Ya? Entonces, eso. Y conecto aquí. Eso me va a actualizar el archivo. Para que se vea aquí el cambio, voy a mostrar la vista preliminar. Y ahora sí, ese es el cambio que va a hacer. Y como yo tengo esto vinculado a un archivo SAT, ya voy a tratar de seleccionar la masa. Voy a hacerlo al revés. Voy a ir aquí a insertar, a manejar los vínculos que tengo. Tengo este archivo. Lo voy a volver a cargar. Ya, eso me lo va a actualizar. Eso está ahora en la posición en la que está actualmente el de Dynamo. Y si yo me acerco a la cubierta, por ejemplo, puedo actualizar la cara y se va a ir a la posición actual de la masa. Lo mismo con los muros. Ya. Esto me está pidiendo separarlos, pero da lo mismo. Voy a seleccionar esto y les voy a decir actualizar cara. Lo mismo con los suelos, puedo seleccionarlos todos y actualizarlos. Y me falta uno, según yo, ¿no? Ah, bueno, ese me parece que no había creado nada. Ah, no, ahí está. Ese, actualizar cara. ¿Ya? Entonces actualicé mi edificio que cambié, digamos, en algunos parámetros. Ya después puedo masa y emplazamiento, apagar las masas. Y ahí tengo mi torre. Obviamente se actualizó también el corte y ahora no está cortando mucho. Entonces vamos a la planta. Y en el fondo está en cualquier parte. No sé si convendrá ponerlo ahí es como medio complejo. Ahí. No me está mostrando nada. No sé si será por ahí. Ahí está mostrando más. ¿Ya? Se ve feo porque está contrastándose con el
con el de Dynamo también. Sí, se ve mejor. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en que traemos cosas a Revit y las actualizamos. ¿Ya? Esa sería nuestra primera definición del día, que sería una torre simple, pero que hemos aprendido a trasladar geometría, a girar geometría, a crear sólidos y a exportar a Revit a través de archivos SAT. ¿Ya? Yo voy a guardar esto. Para después subírselos a la MOOC. ¿Ya? En esta media hora vamos a empezar a construir otra definición. ¿Alguna duda hasta el minuto? ¿Comentarios, medios perdidos? No, profe. Se ve más o menos complejo igual, pero vamos que se puede. Sí, lo mismo. Es complejo porque lo que hay que hacer es tratar de entender las instrucciones primero. Por eso que en la clase de hoy día como que he dibujado más que en la de ayer, por ejemplo, que trato de mostrarles los pasos que vamos a seguir. Lo que primero tienen que hacer cuando piensan definiciones, sobre todo las que tienen que ver con geometría que estamos viendo ahora, tienen que pensar no solo en el objetivo, sino que en los pasos que hay que lograr para hacerlo. O sea, esto es igual que la cocina, o sea, no basta con pensar en la torta, ¿no es cierto? Hay que entender todos los pasos y los ingredientes que necesitamos en las dosis que se requieren, porque si no, si nos enfocamos solamente en el resultado, va a ser difícil. ¿Ya? Sí. Y entonces, lo que voy a hacer ahora es, ¿no es cierto? Lo que hicimos, déjenme mostrarles, digamos, una suerte de esquema de lo que estamos. Por ejemplo, puse imágenes del Museo de Sumaya de Ciudad de México, porque es similar a lo que estamos haciendo, o sea, son una figura de base y una figura de cubierta que se tuerce, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es algo similar a esto, ¿ya? Aterrizadamente, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de comprender cómo modelar o cómo podríamos modelar la estructura. O sea, tenemos una base, una cubierta y tenemos puntos, ¿no es cierto? Ahí hay un punto, otro punto, otro punto, otro punto, pero que esos puntos recorren esa figura, ¿ya? Y abajo también recorren esa figura y deberían ser la misma cantidad de puntos, independiente que sean dos figuras distintas. O sea, esto tiene una base distinta a la cubierta, pero sí tiene la misma cantidad de puntos arriba y abajo, y esos puntos se unen uno con otro. ¿Ya? En este caso se unen de manera recta. Me refiero recta, que si este es el punto 1, se une con el punto 1, este es el punto 2, se une con el punto 2. Nosotros también vamos a testear si yo quisiera unir el punto 1 con el punto 2, por ejemplo, y que esto fuera hacia acá. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Ya, voy a... primero vamos a trabajar esto con una geometría más simple, no con un polígono, sino que vamos a trabajarlo con un círculo. Entonces voy a buscar aquí círculo y el que hemos definido en otras definiciones que yo le he mostrado es simple, un centro y un radio.
Ya esto es como dibujar con el compás, ¿no es cierto? Vamos a hacer 2. Entonces, vamos a necesitar otro más adelante, lo voy a copiar y pegar, pero todavía nos vamos a preocupar de uno por mientras. Ya, obviamente vamos a tener que definir un radio. Entonces para poder controlar ese radio, para que no sea estático, ya, y que la gracia es que lo podamos cambiar, ¿no es cierto?, en el transcurso de nuestra iteración con la geometría. Entonces va a ser, si hago doble clic, le cambio el nombre y le digo radio. Ya, entonces, el primero, vamos a conectar este al tiro. Después, para cambiar un poquito la figura, vamos a cambiar un poquito el número. ¿Ya? Ahí está el otro, que es ese, el que está dentro. Ya, entonces, lo que yo voy a hacer ahora, entre este círculo y el otro lo voy a desplazar. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice antes, pero la única diferencia es que aquí voy a darle un centro distinto, como a diferencia del otro que yo utilicé el Geometry Translate, como la posición del círculo depende del centro, lo que yo voy a hacer es simplemente cambiar el centro. Entonces voy a poner un punto, entonces ese va a ser mi nuevo centro, y voy a copiar un slider, ahí, pero en vez de este va a ser la altura. ¿Ya? Esta va a ser la altura realmente de la torre. ¿Ya? Entonces ahí, si se fijan, se desplazó hacia arriba. Para que sean iguales los círculos, voy a hacerlo con el mismo radio. Como esto es muy chiquitito, lo voy a hacer que avance de 10 en 10. Y ahí sí tengo 10, 20. Entonces, fue como más simple que la operación anterior, ¿no es cierto? Entonces, yo ahora voy a hacer una operación para ambos círculos, que es un poco más enredada, ¿ya? Lo que voy a hacer es encontrar o dividir estos círculos no en segmentos, sino que, o en segmentos realmente, sino que voy a colocar puntos alrededor de estos círculos y voy a definir una cierta cantidad de puntos que los van a recorrer, y después esos puntos los voy a unir uno con el otro. ¿Ya? Lo mismo que vimos en la foto del museo, o sea, esta geometría la voy a dividir en una cierta cantidad de puntos y después vamos a unirlo con líneas. ¿Ya? Entonces yo tengo la opción de hacer esto con un parámetro que se llama, primero vamos a definir el inicio y el fin del círculo. Entonces, hay un parámetro que se llama start parámetro. ¿Ya? Que es este, ya que en el fondo define un punto como inicio. O sea, aquí hay un inicio, ¿ya? Y lo que yo le voy a decir también es que va a haber un final, que sería lo contrario, sería end parameter. ¿Ya? Entonces, de este voy a conectar este círculo. Entonces voy a conectar aquí, voy a conectar acá. Tengo un inicio y un fin. En el fondo lo que me entrega es un dominio, ya que es un dominio, es lo que se mueve, lo que domina, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, el inicio, aquí me dice como resultado 0, y aquí el fin me dice como resultado 1. Entonces, si yo pienso
cuál es el inicio y el fin del círculo. Entonces, si parto aquí en 0, termino en 1. ¿Ya? Eso es como lo que está haciendo como pensamiento, ¿no es cierto? Y ese dominio yo puedo establecer un rango. ¿Ya? Y esto yo puedo decirle que este es el inicio y que este es el fin. Entonces, yo lo que necesito ahora es descubrir o establecer un paso de avance, que yo quiero decir que son los puntos. ¿Ya? Entonces, como esto es de 0 a 1, ¿ya? O sea, 1 sería como el total del círculo, yo quiero dividir ese 1, que es el largo de la circunferencia, o el- el largo de la circunferencia en sí, lo quiero dividir en n puntos. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer un code block, voy a hacer doble clic, y yo puedo hacer una operación aquí. Digo 1 dividido y puedo crear el nodo que yo quiera, o sea, le puedo poner cualquier nombre. Entonces yo voy a decir que este va a ser el número de puntos. ¿Ya? Entonces, si yo hago clic afuera, se va a crear un nodo, ¿ya? Y como yo le puse el número de puntos y eso es como una especie de variable, me abre un puerto de entrada, ¿ya? Y obviamente el resultado que me va a entregar va a depender de esta operación, que es 1 partido el número de puntos. Y me está pidiendo el número de puntos. Entonces yo voy a colocar un slider. Y este sería el número de puntos. Entonces si yo digo que van a ser 10 puntos, y lo conecto aquí, el paso que va a hacer para dividir este rango va a ser ese número de puntos, ya que va a ser el total dividido eso. Entonces mi objetivo, digamos, es dividir ese, ese círculo en muchas partes, ¿ya? Entonces voy a hacer algo similar con el otro círculo ahora, pero voy a mover un poquito esto. Este que está por aquí lo vamos a colocar más acá, voy a tirar un poquito más atrás, ahí para no perder un poco de vista esto. Tenemos el número de puntos, la altura, esos son como nuestros inputs, así como para ordenar un poquito. Este podría ser la cubierta, esta es la base, ¿ya? Y voy a copiar. No, ya no necesito el fin sino que necesito colocar los puntos. Necesito colocar un punto, pero ya no voy a ocupar ese punto eh, por coordenadas, porque no tengo las coordenadas específicas que recorren la circunferencia. Entonces hay un nodo que se llama point at parameter, ya ahí está el último, ya, que en el fondo entiende la curva, ya, entiende la curva que recorre y en función de un parámetro, de un número, ya se coloca, digamos, se va colocando en función de esos números. Y como nosotros tenemos una lista de números, que sería este rango, ya que lo que nosotros hicimos fue dividir, ¿no es cierto?, desde el inicio al fin el círculo en un rango. Entonces tenemos muchos números, ¿ya?, que están dividiendo el círculo. Entonces si yo ahora coloco esto aquí y le digo que esto va a ser el parámetro, digamos, que necesito, que me divida el círculo en 0, 0,1, 0,2, y le digo el círculo, ahí,
me va a dividir y me va a colocar los puntos en esos lugares. ¿Ya? Entonces esto yo lo voy a colocar con el otro círculo también. Con este que es la base. ¿Ya? Entonces me voy a mover un poquito para que se vaya viendo la definición y un poquito ahí. Yo creo que se va a ver mejor. Entonces tengo los puntos de arriba y los puntos de abajo. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí lo que llevamos hecho? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende lo de los rangos y todo eso? Yo sé que alguna vez en la vida lo tienen que haber visto en matemáticas, pero no tienen ni idea para qué se usa. No, yo no me acuerdo. Probablemente lo pasé, pero Esto es como, no sé, no sé. como de tercero o cuarto medio, me imagino yo. Oh, Ya. sí, sí. Sí, qué terrible. Sí, me acuerdo. Esa materia. Fue bastante dura. Profe, Rangos, secuencias, matrices. ¿Sí? ¿cómo copió este de aquí, perdón, que le rayé? Que no, para ¿Cómo lo unir copié? ese. Control C, Control V. Sí, ah, ya, así de simple. Sí, todo esto funciona igual que cualquier otro software. O sea, si yo quiero copiar este rango, Control C, Control V y lo tengo. Ah, ya. Permanece la misma conexión, yo después la cambio nomás, si es que quisiera reutilizarlo con la misma, lo puedo hacer, o le cambio, digamos, los parámetros. Es cosa de desconectar esto, que es como haciendo clic y desenchufando nomás, haciendo clic en el aire, y tengo otro nodo. ¿Ya? Ya, Y profe, como viene gracias. con valores por defecto, por eso que sigue entregando un resultado. ¿Ya? Si yo me acerco, puedo ver ahí que empieza de 0, llega hasta el 9 y avanza de a 1. Ahí dice. Esos son los valores por defecto del rango, por eso que me entrega 10 números, del 0 al 9. ¿Ya? Entonces, esto es, sí, en el fondo la lógica es súper simple y por eso es complejo, porque es difícil llegar a, digamos, la simpleza de la instrucción, ¿ya? Porque uno hace muchas cosas subconscientemente, muy automático. Entonces, detenerse a escribir eso es complejo. Cuando ustedes cocinan por intuición, de nuevo lo comparo con lo mismo, y después les preguntan, oye, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Ya? Y uno dice, no sé, porque lo hago cuando estoy ahí nomás. O sea, ¿ya? Entonces, esto es como ya aplicarle un poquito más de ciencia y detenerse y descubrir los pasos. Entonces, estamos con las curvas divididas, ¿ya? O los círculos, digamos, con esos puntitos. Lo que yo voy a hacer ahora, si yo quisiera unir esto, eh, podría ser algo simple, que no sé si recuerdan que habíamos visto cómo crear una línea. Esto también es como del colegio, ¿no es cierto? Por donde pasa una recta, por dos puntos, ¿no es cierto? Una única recta. Entonces, si yo digo aquí start point, end point, me va a unir los de la cubierta con los de la base de una manera eh, recta, que sería lo mismo que está haciendo el museo, ¿ya? Pero obviamente como son figuras distintas y también dependen de una superficie que está generando eso, ya tienen esa curvatura y etcétera, pero lo que están haciendo es unir ese con el de abajo, no más que eso, ¿ya? Es la misma instrucción, a eso es lo que voy. Yo puedo jugar un poco con esta repartición de uniones. Ya, si algo recuerdan, habíamos conversado un poco de lo que aparece aquí, que se llama encaje o lacing en inglés. Ya, si hago clic derecho ahí donde dice auto, o en realidad cualquier parte, encaje,
En este caso me está haciendo o el encaje más corto o el encaje más largo, que van a ser similares. Si yo le digo encaje más corto, está generando esa cantidad de líneas, que sería lo mismo que yo creo que el encaje más largo. No siempre el automático y el encaje más corto y el encaje más largo son iguales. En el caso del producto vectorial sí va a ser distinto porque el producto vectorial es todos contra todos, digamos. Y ahí une o genera como una especie de tejido, digamos, de todos los puntos, si me acerco, y genera el máximo cruce entre todos los puntos. ¿Ya? Entonces eso ya sería muy enredado. Ya me voy a alejar un poquito de nuevo para tener la geometría un poquito más en control. Entonces, lo que yo voy a hacer no es esto, lo voy a dejar en automático nuevamente para que haga uno de los encajes más simples. Y, pero lo que yo quiero ahora es generar una doble línea. Ya aquí están haciendo las dos líneas lo mismo, hay dos líneas en cada punto, están sobrepuestas. Pero para que sea más entretenido, voy a hacer un cambio. ¿Ya? Uno de los nodos, no sé si ya se los había mostrado o no, pero están en los apuntes, que están en la Moodle. Para manejar listas, y hay un nodo que se llama list, no, shift list, shift indices, perdón. ¿Ya? Y lo que hace esto es bastante simple. Si yo tengo aquí una lista, que sería una lista de puntos, ¿no es cierto? Voy a pinchar aquí para que comparemos los resultados. Bueno, en realidad se los voy a mostrar con esta que es más simple. Les voy a enchufar esta mejor. Aquí. ¿Ya? Lo que me está pidiendo es una cantidad, ¿ya? Un monto, dice ahí. Una lista y un monto. Entonces aquí tengo una lista que va del 0 al 1 y va a 0,1, 0,2, 0,3, etc. Y si yo le digo aquí 1 y lo conecto acá, el resultado de esta van a ser los mismos que están ahí, ¿ya? Pero desplazados, así como si fuera un loop, ¿ya? El primero avanza 1 y el que era último se vuelve al primero. Entonces aquí el 1 pasa a ser el primero y así continúa, digamos, la lista. Entonces es como si yo hubiese girado todo esto y esto me permite como rotar, digamos, la selección y generar ahí una unión que pueda hacer en diagonal. Ya, entonces lo que yo voy a hacer es conectar estos puntos. Ya le voy a sacar esto y con el desplazamiento, digamos, de 1 lo voy a copiar y voy a colocar, este podría ser un slider también, porque esto nos va a dar una suerte de torsión también. Ya, entonces tengo, este lo voy a borrar. Tengo las dos listas, el que está arriba y el que está abajo. Entonces voy a hacer una conexión. Este está arriba y este sería lo de abajo. Este es el de arriba. Sí, creo yo. Ahí, o creamos los mismos. Parece que ahí me resultó. O creé los mismos puntos. No, parece que ahí sí. A ver.
Y si yo cambio esto, sí, mira, fíjense cómo se estruja. Me voy a mover un poquito para que se vea un poquito más. Así. Y voy a desplazar mi definición. Y ahora sí me voy a acercar. Y ahí puedo controlar, digamos, el amarre, por decirlo así, de... Pero hay algo que me está haciendo ruido, a ver. Yo creo que, a ver, este lo conecté, son los puntos de arriba y estos son los de abajo, pero corridos. Ya, entonces este debería ser, a ver, si lo cambiamos acá y aquí. Hace lo mismo. Entonces lo voy a dejar como está, me gustaba más antes. Y este. Ya, entonces ahí tengo mi estructura, me voy a acercar un poquito. Entonces tengo mi estructura que la puedo estrujar un poquito ahí. Ya, la voy a dejar ahí. Lo que voy a hacer ahora es hacer una extrusión. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos cuando hicimos los tubitos a partir de una matriz de puntos? En el fondo lo que yo voy a hacer ahora es algo similar, pero voy a intentar transformar estas que son líneas ahora en elementos que parezcan, digamos, un perfil de acero, que sería como un tubo, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces voy a buscar, como estos tienen distintas direcciones, digamos, son líneas que tienen su propio recorrido, entonces tengo que buscar un plano que las recorra. Y la gracia está este. Entonces, la gracia es buscar este que se llama Plane at Parameter, porque lo que me pide es una curva ¿ya? Y me entrega inmediatamente los planos que la recorren. ¿Ya? Entonces yo podría copiar esto y entregarle estas otras líneas y me va a hacer, digamos, mira, están los dos otros planos, también están ahí, me debería haber reconocido los de acá. Digo que algo tengo aquí con los puntos, o sea, con las líneas. Ahí sí. Entonces están esos de abajo y esos de arriba. ¿Ya? Y yo quiero hacer unos círculos. ¿Ya? Unos círculos en ese. Oh, estamos a punto, se va a cortar para que no se corte abruptamente. Lo continuamos en el recreo, ¿ya? Y, o sea, en la hora que sigue, para yo poder generar esa estructura de manera continua, antes de que se corte el video, ¿ya? Vayan por un cafecito para que despejen un poquito la mente.
y nos vemos en un segundo.